Vamos a continuar con el tema de ingeniería genética. Ventajas y desventajas de la ingeniería genética. Bueno, entonces ya sabemos que la ingeniería genética es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinante para alterar la composición genética de un organismo. Esta serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos, ¿cómo se hace? Se aíslan los genes o fragmentos de ADN para clonarlos, para sacar una copia de ellos e introducirlos en el genoma, en otro genoma para que se exprese, ¿sí? Aquí sabemos que el ADN pues es microscópico, pero aquí es como una metáfora. Se corta fragmentos de ADN, ¿sí?, de una especie y se introduce en el ADN de otra. Estos organismos genéticamente modificados se llaman transgénicos. Ventajas. Miremos en la manipulación genética humana. ¿Qué pasa? Para el tratamiento de enfermedades. Si algunas personas tienen problemas en cualquiera de sus órganos, sea en el cerebro, en el corazón, en los huesos, en los músculos, en el intestino, en el hígado, en cualquier otra clase de órganos, que ellos estén fallando y que la única solución sea un trasplante, pero sabemos la dificultad de encontrar un donante y además de eso, tener la fortuna de que nuestro cuerpo acepte ese órgano de esa persona. Entonces, una potencial aplicación en la ingeniería genética aquí son las células madres, que ellas son más o menos, se sacan 8 células madres de los embriones, ¿cierto? Recordemos que todos en algún momento fuimos una única célula, después llamada cigoto. Ese cigoto se convirtió en blástula, después en gástrula, después en embrión y en feto, ¿cierto? Entonces por allá cuando fuimos una blástula, se sacan unas células. ¿Por qué en ese momento? Porque ahí las células no se han diferenciado. Entonces estas células madres, ellas tienen el potencial de convertirse en células nerviosas, en células cardíacas, en células musculares, en células de los intestinos o del hígado, ¿sí? Entonces, si nosotros nos están fallando, por ejemplo, digamos el corazón, a partir de esas células madre podemos hacer que se convierta en tejido cardíaco y ese tejido cardíaco que forme un nuevo corazón. Y así nos trasplantan ese corazón que nuestro cuerpo difícilmente lo va a rechazar porque ese corazón fue formado de nuestro ADN. Entonces nuestro cuerpo no lo va a recibir como un cuerpo extraño. Ese es el potencial de aplicación de las células madre en el tratamiento de enfermedades. En la manipulación genética prenatal, ya habíamos hablado que tenemos enfermedades hereditarias. Aquí estudiamos el albinismo, estudiamos la anemia falciforme, estudiamos el enanismo, ¿sí? Pero hay muchas más enfermedades. Entonces, ¿qué ocurre? Si alguna de esas enfermedades ha sido transmitida por nuestros padres y este feto, ese nuevo niño, ¿cierto?, es propenso a tener un cáncer, a nacer con alguna deformación, es posible que al manipular su ADN, corregir esa enfermedad, ¿sí? Vamos a ver la manipulación genética vegetal. Resulta que en el mundo hay mucha gente que está aguantando hambre. Entonces se quieren hacer cultivos más resistentes a las plagas, a las heladas, a los plaguicidas, ¿sí? Hay muchas aplicaciones, innumerables aplicaciones en esta parte, en la parte agrícola. Entonces eso es una ventaja, poder producir mayor cantidad de alimento. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces esa secuencia de ADN que se ha sacado de otro organismo, ya sea una bacteria, inclusive hasta secuencias de ADN de virus que se hayan acá colocado en el ADN del maíz, en el genoma del maíz, nadie nos garantiza que esa secuencia de ADN no nos haga algún daño en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es que queda flotando esa secuencia de ADN ahí. Entonces nosotros al consumirla no sabemos qué pase.
Dice que al maíz transgénico se le ha introducido un gen que codifica la toxina de la bacteria Bacillus thuringiensis, con el fin de que la toxina en la planta controle los insectos plaga. O sea que al introducirle ese gen, ¿sí?, cualquiera de las plagas o las otras plantas que se formen alrededor de él que la puedan afectar, él lo que hace es liberar esa toxina y ese maíz se desarrolla bien. Pero ¿qué ocurre? Las plagas ya han adquirido resistencia a esa toxina que se le ha inyectado aquí a este maíz, ¿sí? Y entonces estas plantas se han vuelto más resistentes a la toxina generada por este maíz. Entonces hay que agregarle más agroquímicos como el glifosato para eliminar esas malezas y no para que no se afecte el cultivo. Pero resulta que al agregarle más agroquímicos para poder producir maíz, esos agroquímicos también son absorbidos por la planta. Y cuando nosotros consumamos esas plantas, también vamos a consumir esos agroquímicos como el glifosato, ¿sí?, que la Organización Mundial de la Salud clasificó a ese producto como cancerígeno. Entonces, puede ser que no es la comida. Nosotros sabemos que hoy en día son muchos los casos de cáncer que se ven, casi que desafortunadamente en cada familia hemos conocido una persona con cáncer. Entonces, habrá que ver de qué tipo de alimentación estamos consumiendo. Pero la manipulación genética no solamente se hace en plantas, también en animales, ¿sí?, para que el hombre obtenga mejores beneficios en su industria. Aquí vemos que a este animalito se le ha inyectado un gen, ¿cierto?, de los humanos para formar una oreja, para después esta oreja ser trasplantada en alguna de las personas que, pues, valga la redundancia, haya nacido sin este órgano. En los animales, para que aumenten su tamaño, para que sean más resistentes a enfermedades, para aumentar su productividad. Entonces decíamos que algunas de las desventajas de la ingeniería genética es que es una tecnología radical. Cuando se combinan los genes de especies diferentes no relacionadas, se altera de manera permanente su código genético. El impacto ambiental es que estos genes pueden convertirse en agentes invasivos o tóxicos para la vida silvestre y causar grandes estragos y volver a las plantas más resistentes a plaguicidas. Entonces lo que estamos haciendo es que para producir cultivos hay que agregar mayor cantidad de plaguicidas, y esos plaguicidas, al consumir otros esos alimentos, van a llegar a nuestro cuerpo pudiéndonos causar cáncer. Daño potencial para la salud. No sabemos esos genes, ¿cierto?, que nosotros consumamos de esos alimentos transgénicos, qué pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se han hecho los suficientes estudios, y los que han hecho estudios sobre los alimentos transgénicos son los mismos que los producen. Entonces a ellos no les conviene decir que estos alimentos transgénicos le causan un daño a la salud. Ahí falta bastante investigación sobre qué pasa con estos genes específicos que se han insertado a especies diferentes. En la población, ¿qué otra desventaja? Podría generar una sobrepoblación debido a que la longevidad de las personas aumente, a un incremento de la longevidad, o sea que las personas ya puedan durar más. Y sabemos que en el planeta hay cerca de 7.500 millones de personas, y de acuerdo a los estudios de la huella ecológica, el planeta solo tiene capacidad para 8.000 millones de personas. Entonces, entre más aumente la longevidad de las personas, vamos a sobrepoblar el planeta Tierra y vamos a acabar con los recursos naturales que tiene este planeta. A pesar de los alimentos transgénicos, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, su sigla es FAO, en el mundo entero hay 820 millones de personas que actualmente sufren de hambre en el mundo. ¿Qué indica esto? Que el problema del hambre en el mundo
para resolver el hambre no es de carácter tecnológico, sino un problema ante todo